buenas noches. Les habla el doctor Orlando Mesa Rodríguez, profesor del curso de Ciencia Política. Hoy día vamos a desarrollar un tema interesante que es el sistema electoral. Bien, cuando hablamos del sistema electoral, nos podemos rápidamente nuestra mente corre pues a elecciones, a sufragio. Esa idea es lo que tenemos, ¿no? En el sistema electoral, una de las características de la democracia es que consiste en esa facultad que tienen los ciudadanos para elegir entre dos o más opciones. Esa elección es de opciones, es a los candidatos que se presentan en un plural, ¿no? En una contienda electoral. Ese plural en una contienda electoral por parte de los candidatos es con la finalidad de que estos tienen un objetivo, un fin de ocupar un cargo público. Pero para eso recurren a la población. Primero hacen campaña, primero presentan sus propuestas. Entonces la población es la que acude para efectuar sus votos, bien sea en nuestro país obligatorio, en otros países voluntario. Esto es lo que se le llama sistema electoral. Esa elección para que posteriormente ya ocupen cargos públicos los electos. Y puede ser para presidente de la República, como en nuestro caso, vicepresidentes también, diputados o senadores en otros estados o países. En nuestro país, congresistas, alcaldes también, gobernadores regionales, etc. Bien, como refiere Andrade Sánchez en su obra Introducción a la Ciencia Política de México, nos dice que puede existir, la elección puede ser directa o indirecta, directa o indirecta. La directa es aquel que permite que potencialmente la expresión de la voluntad popular, ¿no?, ciudadana, decida sin intermediarios quiénes serán los gobernantes. Este tipo de elección se aplica casi en todos los países de la democracia representativa, como en el nuestro. Pero la elección indirecta, el sufragante no vota directamente, sino por un elector intermedio. Acá el elector intermedio es quien a su vez emitirá su voto para la elección definitiva. Esto funciona en Estados Unidos, pero solo para la elección presidencial. Bien, entonces, donde los votos populares se reúnen en cada estado y así estos aportan todos sus votos electorales para el candidato que recibe la mayoría en el estado. El ganador se queda pues con todo y el perdedor sin nada. Estas modalidades no se aplican en nuestro país, ¿no? Pero acá vemos también, algo interesante, un comentario del estudioso también de la política André Jarieu, francés. Cuando nos habla, él lo dice, el sistema electoral se basa en una libertad, dice, se manifiesta no solamente por la preferencia que se concede, ¿no?, que se concede a un ciudadano entre todos los que se presentan, sino además por la facultad de emitir un voto en blanco, ¿no?, o incluso de no participar en la elección. ¿Cierto? La voluntad de elegir en nuestro país es obligatorio, sí, pero al momento que estamos en las urnas, es un voto secreto. Y ese voto secreto
es el que nos permite decidir bien para votar por un candidato, bien para votar en blanco, bien para votar nulo. Y en otros países la elección también es, el acudir a votar es voluntario. En nuestro país es obligatorio, sí. Entonces estamos con el planteamiento que nos dice Jariu, sí, coincide, porque él dice, se manifiesta por la preferencia que se concede a un ciudadano, o sea, no es obligatorio esa, no nos imponen, sino nosotros el que vamos a preferir a una persona para poder elegir y nos represente en nuestro Estado, en el gobierno. Por eso es que decimos que Jariu también manifiesta, refiere conceptualmente cómo se pueden dar estos tipos de elecciones, ¿no? Cuando hablamos también de este sistema electoral, Duverger distingue cuatro formas originarias, cuatro formas, como la herencia que la transmisión gubernativa. La herencia es la transmisión gubernativa o representativa en virtud de un vínculo de parentesco. Ese vínculo de parentesco fue muy antiguo que todavía está vigente, como en Arabia Saudita, que solamente la familia es la que designa a quién va a seguir gobernando. Pero hay otra forma también, la coaptación. Cuando los mismos gobernantes o representantes deciden quiénes deben sucederlos o sumarse al ejercicio de la función que realizan. Hay gobernantes que deciden quién es el que va a continuar gobernando. Otra modalidad es de la conquista. Cuando hablamos de la conquista es donde el conquistador establece un sistema de selección por la fuerza. Grandes imperios en las guerras han conquistado y han impuesto su gobernante. El sorteo, tal como lo hacían pues los antiguos de griegos de Atenas con el demos. Allí, por medio del sorteo, se deja que el azar decida quién deberá asumir la función del mando. Otra modalidad. Bien, entonces Duverger nos dice, estas formas originarias son originarias, no es que estén permanentemente vigentes, pero es una forma originaria de cómo el sistema electoral nace, ya va apareciendo en la antigüedad. Ahora, vamos a ingresar a la teoría de la representación. En la teoría de la representación, el individuo y la colectividad que constituyen una nación, ¿no?, son quienes eligen a las autoridades y a un grupo de personas, ¿es así?, para que representen en el gobierno y en el parlamento. Entonces, como dice Jariu, al régimen representativo constituye pues el establecimiento de unos censores de los gobernantes. Ese establecimiento de los censores de los gobernantes prácticamente va a ser el pueblo el que va a estar indirectamente viendo a quién vamos a elegir. Pero vayamos a la antigüedad rápidamente. En Grecia y Roma se encontró formas de representación política. Y esto estaba previsto en el Jus Civile. La representación política estaba previsto en el Jus Civilis de los romanos y consistía en que una persona otorgaba a otra una facultad expresa para que lo represente en juicio. El Jus Civil, la ley civil, en aquel entonces él representaba pues una persona en juicio. Algo igual, similar sucede ahora. Una persona, un litigante, o que está discutiendo sus intereses en el Poder Judicial, muchas veces no puede asistir por un u otro motivo, da una representación, otorga una representación a una persona X de su confianza o quien fuese, o su abogado, para que lo represente en juicio. Bueno, pero comparado con el sistema electoral, también es algo similar. Nosotros otorgamos la representación para que esta persona que sale electa nos represente y pueda actuar en la política de gobierno.
Eso era en Roma. En la Edad Media, la teoría pues de la representación en los grupos llamados notables, ya en la Edad Media estamos hablando, sin embargo, estas asambleas representativas llegaron a limitar el poder del rey, quien no podía afectar ciertos intereses de la nobleza y el clero. Claro, esto se da mayormente en Inglaterra, donde aparecen pues los nobles, inclusive imponen ciertas condiciones al soberano, y el soberano tiene que acceder, y posteriormente aparece el parlamento. Y ese parlamento también ya se supedita a elecciones, teoría de la representación. Miren cómo va apareciendo. Pero ¿cuándo surge la verdadera teoría de la representación? Decimos que la moderna teoría de la representación se desarrolló en la aparición de la clase burguesa, ¿no? Como un grupo político influyente. Ese grupo político influyente tenía cierta importancia. Además, aparece porque empiezan a nacer esas ideas, esos pensamientos liberales, que aquí podemos citar, por ejemplo, a Thomas Smith, a Richard Hooker, ¿no? A John Locke, ingleses. Estos fueron los principales propulsores de la teoría de la representación. Ellos sostienen en su tesis que el Parlamento representa el cuerpo de todo el reino y no a cada uno de los diputados que son elegidos. Va cambiando la situación, ¿ven? La teoría de la representación entonces inglesa fue recogida por los norteamericanos. De Inglaterra, esa teoría de la representación pasa a Norteamérica. Los norteamericanos, como Thomas Paine, autor de una obra muy importante en aquel entonces en Norteamérica, Los derechos del hombre y del ciudadano. Aquí Thomas Paine, a pesar de ser de ascendencia inglesa, pero ya centrado y viviendo en Estados Unidos, contribuye pues a las nuevas ideas liberales en las colonias norteamericanas. Esas ideas liberales prácticamente dicen, ¿por qué debemos estar subyugados al poder británico? ¿Por qué debemos independizarnos? Y de allí nace pues la independencia de las colonias de Norteamérica del yugo británico. Entonces posteriormente ellos también surgen sus asambleas, su parlamento. Entonces por ahí está la teoría de la representación. Y la teoría de la representación y los franceses, miren, en Francia la teoría de la representación es un caldo de cultivo muy importante, pues porque los franceses lo elaboran en forma consciente y sistemática, siendo Sieyès quien lo expone en su obra El tercer estado. Ahí sostiene, como otros también, que el pueblo debe ser representado como Talleyrand, Périgord, los franceses. Sieyès perfila aquí un gobierno representativo, ese gobierno representativo como una compleja representación de un gobierno democrático y edificio representativo, o sea, una representación total del pueblo, que marca la diferencia del concepto censitario y elitista de representación y fijado en el paradigma clásico de la Constitución de 1791, o sea, anteriormente. Lo cambia esa mentalidad de que el pueblo debe ser el que sea representado. Entonces, rápidamente vemos cómo Sieyès y la teoría de la representación. Para él, la democracia entendida como una participación directa en el gobierno. ¿Pero de quién? Del pueblo, pues. Sieyès postula la representación como la realización de la auténtica libertad, de esa libertad de los modernos. El pueblo ya cambia, un concepto diferente. Pero para Sieyès se hace necesario la democracia en un buen sistema social. Claro, tiene que haber un buen sistema social para que la democracia se asiente, pero precisa no hacer de ella un todo, sino el uso de una parte. ¿Por qué? Esto quiere decir la existencia de dos voluntades nacionales, la voluntad nacional del poder constituyente y la voluntad que es la extraordinaria, y la ordinaria que es el poder legislativo. Es decir, el poder constituyente es el que da el nacimiento a un Estado, da el nacimiento a una constitución, el Estado se forma, se forja, ¿cierto? Pero la otra parte viene a ser ya el poder constituido, que tiene ahí como consecuente el poder legislativo, que es parte del poder constituido, porque ya está el constituido del pueblo, y el pueblo se representa, teoría de la representación, porque todo el pueblo no puede acudir pues a gobernar, a legislar, perdón.
Entonces se representa por intermedio de sus autoridades. Por eso se dice que este sistema social es parte de la democracia y aquí existen dos voluntades. El pueblo se forma y el pueblo se representa. Entonces, ambas representaciones se limitan a expresar su voluntad previa, la voluntad de la formación del pueblo, la voluntad de ser representado. Para él, pues, representar no es transmitir una supuesta voluntad previa de los ciudadanos a los representantes, y tampoco, podríamos decir, a la adecuación de la voluntad de los representantes, a la de los representados. Representar para él es esencialmente formar en común una voluntad común, formar en común una voluntad común. Eso es para Sieyes. Y aquí pasamos a Justo López Mario y los elementos en la doctrina de la democracia representativa. Para él, esos elementos, dice que el primer elemento, el representado, es la sociedad en global. Claro, todo, la sociedad ya no es solamente por la demarcación territorial que el gobernante ha asumido el cargo. Otra, el representante es un grupo humano institucionalizado. Claro, quien lo representa es un grupo que también humano, que está debidamente una institución, un partido. Tercero, la técnica de la representación está constituida por la elección de los integrantes del segundo, por los integrantes del primero, sin otra división por parte de los últimos que la de carácter territorial. Claro, los segundos que son elegidos representan a una demarcación territorial, pero al asumen la representación de la sociedad en global. Cuarto, la relación entre electores y elegidos ofrece dos características principales. En conjunto, los segundos expresan y ejercen voluntad de los primeros. Claro, el electo es el segundo. Yo soy el primero, pero el segundo ejerce la voluntad mía. Aunque se acaba esa voluntad, tiene limitaciones. ¿Por qué? Porque individualmente los segundos, o sea, los electos, no están sujetos a los primeros, quedando agotada en el acto de designación. O sea, ya has designado autoridad, acabó mi voluntad, acabó, como dice, mi voluntad. Si bien es cierto, me está representando, pero ella puede decidir por mutuo propio al momento de que hay votaciones, elecciones internas en el Parlamento, etcétera, etcétera. Yo no puedo estar ahí para adornarlo, tú votas sí. Entonces, y la última es la finalidad en crear una voluntad que anteponga el interés común a los intereses particulares. Claro, el interés es de toda la sociedad peruana, por decir, en caso de son electos de una autoridad. Entonces, se deja de lado los intereses privados. ¿Y qué entendemos por el sufragio y técnicas electorales? Volvemos al autor Mario Justo López. El sufragio, dice, es una manifestación de la voluntad. Para él dice que tiene por finalidad concurrir a la formación de una voluntad colectiva, sea para designar a los titulares de determinados cargos o roles concernientes al gobierno de una comunidad, sea para decidir también acerca de los asuntos que interesa a esta. Entonces, la primera modalidad de sufragio en aquel entonces fue censataria. Esa modalidad de sufragio censataria estaba limitado pues a personas que pagaban una cierta cantidad de dinero. Eso se dio en Inglaterra en 1832. O sea, la persona que pagaba dinero sus impuestos podía votar. Los demás no. Nace otra nueva modalidad también que se llama restringida, que es llamado el capacitario. Esta modalidad de sufragio también condicionaba la calidad del elector de acuerdo con sus actitudes intelectuales. La persona que no sabía, no desconocía o era analfabeto no podía votar. También acá se incluye el restringido capacitario, el voto masculino. Recordemos que en nuestro país, el Perú, casi a mediados del siglo XX, es que recién las mujeres podían votar. ¿Bien? Entonces, son cambios que se van dando a través de la historia, pero son importantes tomarlos en cuenta. Y por eso es que se estudia también los modelos y sistemas antiguos, porque a través del tiempo, conforme se va cambiando la sociedad, también va cambiando la forma, las modalidades de sufragio y técnicas electorales. Rápidamente vemos el sistema mayoritario. El sistema mayoritario, ¿qué es el sistema mayoritario dentro del sistema electoral? En este sistema consiste pues en que será electo candidato entre varios posibles, ¿no? O sea, entre varios candidatos,
aquel que únicamente ha obtenido el mayor número de votos. Veamos el gráfico mentalmente. A, 100.000 votos, B, 50.000 y C, 40.000. ¿Quién sale electo? El que tuvo 100.000 votos. Es el sistema mayoritario. ¿Y qué es la demoscopía? La demoscopía viene de demos, pueblo, y copei, pequeño, del griego pueblo en pequeño. Bien, entonces la demoscopía podríamos decir que consiste en la introducción de la encuesta y el estudio de los resultados en la campaña electoral. Claro, es un tipo de encuesta que se realiza. La encuesta abarca un número significativo de la población. ¿Sí? Se hace en base a técnicas también, que sobre la base de una adecuada muestra matemática, ¿no?, se puede deducir cuál es la tendencia y la preferencia del electorado respecto de un candidato, partido o movimiento político. Es igual que ahora los encuestadores, ¿cómo hacen? Con muestras, trabajan con muestras para deducir quién y los porcentajes de quiénes va a la cabeza o quién está abajo. Por ello decimos que la demoscopía es el punto de partida para explicar los procesos electorales, sirve para la investigación de las elecciones, es muy importante. Los partidos políticos acuden a ellos para hacer un sondeo, cómo está la situación. Ese sondeo es interesante para ellos, porque de una u otra manera les va a permitir cambiar de repente su forma, proyectarse, de repente están errados, no sé, de una u otra manera. Son básicos para ellos. Entonces, Peter Radunsky, experto en esta materia de demoscopía, nos señala que son 10 en las materias que se utiliza. Por ejemplo, las tendencias básicas, análisis de temas, perfil de los candidatos y partidos, análisis de los resultados electorales, investigaciones preelectorales, estudios intrapartidarios, estudios de comunicación, text de medios de comunicación, de publicidad, análisis semánticos, text de discursos, etc. Es decir, el demóscopo desarrolla su actividad gracias a la vinculación existente entre la política y los modernos medios de comunicación de masas, porque eso también, pues decimos que su labor no queda reducido solo al plano científico, no, del demóscopo, sino también de conducción. ¿Por qué? Porque en el fondo se trata de un manager especializado en campaña electoral. Las tareas de conducción, comunicación y organización, ¿no?, constituye pues una labor fundamental de este experto en toda lucha electoral. Por eso es que los partidos, las agrupaciones, acuden a este sistema para tratar de tener una idea cómo van las cosas para ellos. Entonces, por eso decimos que la demoscopía implica pues un know-how, o sea, es producto de la experiencia y la aplicación de métodos y técnicas de las ciencias sociales. Esa experiencia y aplicación de métodos de las ciencias sociales determina pues la labor de conductor de campañas, asesores. Los partidos políticos lo solicitan a esos conocimientos creados, a estos que van en el sistema de demoscopía, y entonces hay ¿cómo podemos mencionarlo? Una carrera muy importante, una labor que ejercen estos conductores de campaña y de los asesores cada vez mucho más solicitada por los partidos políticos. De Newspolits, denominada así por los norteamericanos, es el producto de una necesidad impuesta por las exigencias de sociedades masificadas. Es importante para tener una idea total cómo cómo se está llevando a cabo un sistema electoral, un proceso de elecciones previo antes de las votaciones. Por eso decimos que es una necesidad impuesta, es una necesidad requerida, con estos expertos en demoscopía que aportan conocimientos concretos, ideas importantes y concepciones con sus técnicas,
durante la lucha electoral, y la contienda pues que se va a dar gira en torno a esta forma de evaluar y sacar proyecciones sobre las elecciones que se van a llevar a cabo. Bien, por ahora hemos concluido esta sesión que se llama el sistema electoral y del curso de ciencia política, y mucho más adelante continuaremos con otra sesión. Muy agradecido por la audiencia y buenas noches. Hasta otro momento.